Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Agradecemos su sintonía para este programa de Me Gustaría Saber, el programa en el cual ustedes reciben las respuestas a sus inquietudes. Agradecemos mucho sus preguntas porque nos permiten estudiar, profundizar más en la palabra de Dios. Quiero recordarles que pueden enviar sus preguntas a la dirección que aparece en pantalla, que es tv@sumtv.org. Y tengo, por supuesto, hoy el privilegio de estar con tu pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido al programa. Nuevamente, un gusto tenerlo acá. Gracias, pastor. Un privilegio trabajar contigo. Amén, pastor. Y vamos a comenzar la palabra, o contestando las preguntas, que tenemos algo muy interesante y pendiente de la última sesión que tuvimos acerca del Espíritu Santo. Pero antes de abrir la palabra de Dios y contestar las preguntas, voy a invitarle, pastor, a que nos dirija en oración. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué grato privilegio el poder hablar con el Rey del universo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Una guía segura en un mundo que anda completamente confundido. Pedimos, Señor, que ilumines nuestras mentes y facilites nuestras palabras para contestar estas preguntas conforme a tu voluntad. Y que los que están presenciando el programa puedan no solo recibir respuestas a sus preguntas, sino una transformación de sus vidas por tu palabra. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, tenemos una pregunta que dejamos contestado a medias y no queremos hacer esto, así que vamos a continuar con la pregunta sobre cómo es que el hombre, y la pregunta era, ¿en qué manera es o qué significa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo es que el hombre puede recibir la posesión del Espíritu Santo, la manera de recibir el Espíritu de Dios en nuestra vida? Y cómo podemos entender esa explicación, esa experiencia de tener el Espíritu Santo en el corazón. Así que, pastor, vamos a continuar con esta importante pregunta. Sí, tal vez antes de hablar directamente del papel de los ángeles en su relación con el Espíritu Santo, sería bueno leer sobre la forma en que el Espíritu Santo nos transforma. No es metiéndose físicamente dentro de nosotros, Claro. sino que Romanos 12 nos lo explica. Romanos 12 y el versículo 2. A ver si puedes leer esa pregunta. Claro, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otras versiones dicen, la mayoría de las de inglés y también algunas hispanas, dicen, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. El que posee la mente, Claro, posee al ser humano. correcto. Satanás puede poseerse de la mente de una persona y puede ser que esa persona se porte como un animal. Por ejemplo, endemoniamiento, ¿verdad? Por supuesto. Pero a veces no hemos dicho suficiente sobre la relación entre el Espíritu Santo y la función de los ángeles. Exactamente, pastor. ¿Cómo es entonces que los ángeles entran en esta experiencia de ser usados por el Espíritu Santo para que nosotros podamos recibir ya sea los dones o las bendiciones, las recompensas de esa experiencia de estar sujetos a Cristo? ¿Cómo podemos tener en qué forma los ángeles están ligados a la obra del Espíritu Santo? Expliquemos esta parte. En realidad, los ángeles son como las tropas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que coordina a la hueste angélica. Eso puede ser un concepto un poco extraño para algunos. Claro. Yo he dedicado muchos años al estudio de esto desde la perspectiva de la Biblia y el Espíritu Profecía. Y quiero leer una cita para comenzar este punto. Correcto. Del Deseado de todas las gentes, página 117. Los milagros de Jesús. A veces pensamos que los milagros de Jesús era que de Jesús salía una energía y entonces la persona era sana. A veces pasaba eso con la mujer, por ejemplo, que tenía el flujo de sangre, Y tocó. que tocó el manto y sintió algo que entró en términos de energía. Pero a veces Jesús sanaba gente a distancia. Y vamos a hablar en un momento del centurión, del criado del centurión. La hermana White escribió esta cita extraordinaria. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo
Ujú. y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo Sí. a favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Mm, Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, así es. como nos llega toda bendición de Dios. Wow. Esa cita es tremenda, extraordinaria. Por eso yo siempre he dicho que la iglesia adventista necesita una creencia fundamental número 29, que es la función de los ángeles en el plan de la salvación. El universo está lleno de ángeles cumpliendo la voluntad de Dios. Ezequiel 1 tiene esa perspectiva, en esa visión simbólica de las ruedas, etc. Ahora, quiero leer otra cita Ujú. muy interesante. Acabamos de leer que es por medio de Cristo, por el ministerio de los mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición. Correcto. Pero fíjate esta cita en la matutina, en Lugares Celestiales, página 113. Hay una bendición. ¿Y quién es el que trae todas las bendiciones? Los mensajeros celestiales. Claro. Hay una bendición que pueden obtener todos los que la busquen en forma correcta. Esta bendición es el Espíritu de Dios y esta bendición trae a todas las demás. Mm, El Espíritu es el que da todas las bendiciones. claro. Pero la otra cita dice que es por medio de los mensajeros celestiales que nos llegan todas las bendiciones de Dios. Permíteme mencionar un ejemplo más. Por supuesto. ¿Quiénes están reteniendo los cuatro vientos? Los ángeles. Dice los 4 ángeles que retienen los vientos. Pero decimos que el Espíritu Santo retiene los vientos, ¿verdad? Ahora, no hay contradicción. No. Fíjate esta cita. Mm, Y tengo muchísimas para este punto. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 408. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios que restringe ahora mismo, el Espíritu de Dios que restringe ahora mismo está siendo retirado del mundo. claro. Bien. El Espíritu Santo está siendo retirado del mundo. El que restringe. Correcto. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar siguen uno al otro en sucesión presurosa. La ciencia procura explicar la causa de todos estos fenómenos. Las señales que se acrecientan en nuestro alrededor anunciando el pronto regreso del Hijo de Dios se le atribuyen a toda causa menos la real. Mm, Ahora viene la parte clave. Los seres humanos no son capaces de discernir que los ángeles centinelas están reteniendo los 4 vientos. wow. Empezó diciendo el Espíritu de Dios restringe. Retiene, claro, restringe. Y ahora dice, los ángeles. ángeles centinelas están restringiendo. Ujú. Entonces, ¿qué significa soltar los vientos por los ángeles? Significa que se retira el Espíritu Santo. Y El Espíritu Santo obra a través de los ángeles. del ministerio de los ángeles. Hay otra cita que se encuentra en, lamentablemente no está en español, en Youth Instructor, julio 5, 1894. Por medio de los ministerios de los ángeles, el Espíritu Santo es capaz de obrar sobre la mente y el corazón del agente humano para atraerlo a Cristo. Ujú. Los ángeles tienen una función para Por atraer a la supuesto. gente a Cristo. Pero el Espíritu de Dios, por medio del ministerio de los ángeles, según el contexto, no interfiere nunca con el libre albedrío del agente humano. El Espíritu Santo es dado para ayudar a fin de que el agente humano coopere con las inteligencias divinas Correcto. y su tarea consiste en atraer el alma, pero no obligarla a obedecer. Wow. Entonces, el Espíritu Santo obra por medio del ministerio de los ángeles y Cristo también, Por cuando hizo los supuesto. milagros. No, pastor, lo que usted menciona, gracias por compartir eso, muy importante y bien al punto. En realidad es verdad, los ángeles, a lo largo de la prueba inspirada, vemos que varias veces ella se menciona acerca de cómo son los ángeles quienes ayudan en la convicción de las personas. O sea, estamos viendo allí que ellos están ligados directamente a la obra del Espíritu Santo. Son, como usted dice, sus
trabajadores, sus obreros, sus soldados, por decirlo así, pero en realidad es esa unión entre el Espíritu Santo y los ángeles que permiten que el Espíritu Santo tenga su fuerza, su vitalidad, su poder sobre las personas, las mentes, los seres humanos, aún los elementos que vemos en la tierra. El Espíritu Santo canaliza su Correcto. poder por medio de los ángeles. Es decir, el poder no es de los ángeles. No, por supuesto que Es no. del Espíritu Santo por medio de los ángeles, como la creación fue de Cristo, del Padre, por medio de Cristo. No es que el Espíritu Santo es indispensable. Claro. Los ángeles sencillamente son los emisarios, sencillamente es la forma en que el Espíritu Santo canaliza su poder para sanar, para enseñar, etc. Ahora, vamos a leer un pasaje más, pastor, de Mateo, del Evangelio según San Mateo, donde está la historia del centurión. Aquí ya tengo, en Mateo capítulo 8. Voy a leerle, pastor, allí. Nos dice lo siguiente. Dice el versículo 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que se le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, Y finalmente, es ¿no? interesante Sí. esta historia. El centurión no entendió cómo funciona el asunto. La autoridad. Mira, le dice a Jesús, Jesús dice: yo voy y lo sano. El centurión dice: no tiene que hacer eso. Sí. Dice: yo tengo soldados y yo le digo al soldado: ve a hacer esto, o ven y haz esto, y el soldado hace lo que yo le digo. La hermana White comenta sobre esto y dice que Jesús podía mandar a un mensajero celestial para traer sanidad al criado. En otras palabras, nuevamente, yo a veces pensaba que cuando Jesús dijo que estaba sano, que no tenía que ir, que milagrosamente la palabra en forma esotérica se movió para allá y sanó al criado. Pero en realidad fue, Un mandato. como dice la cita que leí, por medio del ministerio de los ángeles. Los ángeles son mucho más importantes que lo que nosotros pensamos. Por supuesto, pastor, incluyendo en el aspecto de la revelación de profecía. Vemos que es cuando fue enviado, por ejemplo, el ángel a Juan a revelar la revelación, fue el Espíritu Santo quien le da al ángel ese poder, esa revelación para compartir con el hombre. Entonces vemos claramente que hay una unión, una conexión vital entre los ángeles y el Espíritu Santo para ejecutar el pensamiento, las obras, las bendiciones y aún los juicios, por decirlo así, de parte de Dios a los ángeles, ¿no? Y a veces yo le pregunto a la gente: ¿quién inspiró los escritos de la hermana White? ¿Fue el Espíritu Santo o fue un ángel? Y la gente se queda un poquito confundida. Claro. Dice: wow, ¿cómo contesto esta pregunta? Porque en realidad la hermana White repetidas veces habló de mi ángel, mi mensajero. Sí. Era el que le daba la información a la hermana White. Correcto. Pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Santos profetas de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo reveló el mensaje al profeta por medio del ministerio de un ángel. Nosotros tenemos un ángel guardián aquí al lado. Amén. Los que están viendo el programa no pueden verlo. No puedo Ni yo puedo verlo. Claro. Pero yo tengo la seguridad de que Amén. está allí. Porque Amén. desde que nacemos se nos asigna uno. Claro. Que cuando nos vamos a desviar, influye sobre nuestra mente para que no lo hagamos, etcétera. Son importantísimos los ángeles. Y esto viene a la pregunta que se hizo sobre el Espíritu Santo. Claro. Si el Espíritu Santo se mete adentro de una persona, o si es que el Espíritu Santo controla la mente, y el que controla la mente controla todo el ser. Amén. Y queremos que el Señor nos controle a través de sus ministros celestiales, los ángeles, que tengamos experiencia, ¿no?, de tener esa sumisión al Señor, pero es a través de los ángeles que podemos recibir, pastor, esta experiencia de estar
en unión con el Señor y poder Amén. ver las obras de Dios. Bueno, continuemos con la siguiente pregunta. Es un tema muy interesante. Algún día tal vez tendremos más preguntas sobre esto. Pero vamos a continuar con la siguiente pregunta sobre esto que nos hace un amigo de Delaware, aquí en Estados Unidos. Y es Víctor Mora nos dice, mi pregunta es acerca del bautismo en los tiempos de Jesús. ¿Sustituía el bautismo al sacrificio del Cordero para perdón de los pecados? Es decir, cuando Jesús instituyó el bautismo, o a través, mejor dicho, tal vez por medio de Juan el Bautista, pastor, ¿sustituía el bautismo en el agua al sacrificio del Cordero? Bueno, en realidad, lo que toma el lugar, el bautismo toma el lugar de la circuncisión en el Antiguo Testamento. Tal vez podemos leer Colosenses 2, 11 y 12, Claro. donde me parece a mí que dice que la circuncisión es reemplazada por el bautismo. Amén. Sí, y también importante para el pastor de recordar que lo que sustituyó realmente el sacrificio no fue el bautismo, sino fue Cristo sacrificado por nosotros. Ese es realmente el sustituto del Cordero en sí mismo, ¿no? Correcto. Pero viendo a Colosenses capítulo 2, me dijo, perdón, y versículo... Colosenses 2, 11 y 11, 12. gracias. Dice allí, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuese también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Circuncisión es el bautismo, digamos, ahora, en el tiempo En el actual. Antiguo Testamento era la circuncisión porque se quitaba el prepucio, Claro, indicando que se estaba removiendo la pureza, la impureza. por supuesto. Ahora, hay mucho más que podemos decir. Algunos dicen, bueno, el bautismo entonces se originó en el tiempo de Juan el Bautista. En realidad, no, Ujú. porque ya el bautismo existía en el Antiguo Testamento. Dice que Israel fue bautizado en el Mar Rojo. Ujú. Tenemos la experiencia de Naamán, Claro, donde se zambulló 7 veces. No significa que ahora hay que hacerlo 7 veces. 7, perfección, Claro. perfectamente limpio. Se zambulló y fue sanado de lepra, Ujú. que era un símbolo Del del pecado, pecado, claro. ¿verdad? Así que ya la idea del bautismo existía en el Antiguo Testamento, pero en figura, Claro. apuntando hacia lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Inclusive la fuente también en el tabernáculo, la fuente donde los sacerdotes se lavaban, era como una pequeña simbolismo de lo que es el bautismo también. Correcto. En realidad, en el bautismo tiene una relación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo el bautismo. Ujú. Así que la pregunta cuando dice sustituye al bautismo el sacrificio del Cordero, en realidad lo que el bautismo hace es repetir en miniatura la experiencia de Jesús. Ujú. Y me gusta siempre mencionar esto. Para los que no han visto un bautismo, que puede ser algunos que están sintonizando el programa que no han visto un bautismo bíblico, que es de una persona que entiende lo que está haciendo y que es por inmersión, sepultados debajo del agua, en realidad es una miniatura Ujú. de la experiencia de Cristo. Uno se está incorporando simbólicamente en la experiencia de Cristo, porque cuando una persona se va a bautizar, el padre dice, el pastor dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y luego, ¿qué hace la persona? Deja de respirar. Claro, por el momento que se mete Más bajo le el agua. vale. Claro, Y luego el pastor sepulta a la persona. Debajo del agua la persona no respira. correcto. ¿Y qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Mm. Respira de nuevo. Ujú. Es la experiencia de Cristo en miniatura, porque Cristo en la cruz expiró, Correcto. en el sepulcro no respiró, Ujú. y por la mañana de resurrección resucitó. Ujú. Lo que ocurrió literalmente con Jesús sucede repite. simbólicamente con los creyentes en Jesús. Así que el bautismo es una repetición en miniatura, un rito de incorporación a Jesús, el momento cuando llegamos a estar en Cristo y Amén. unimos a su pueblo. Amén. Amén, pastor. Creo que esto es algo muy importante. Hay una pregunta que realmente está ligada a esta pregunta que nos hace Sebastián Hernández. Y él dice, ¿por qué Juan el Bautista bautizaba? O sea,
ese tiene esa pregunta. ¿Por qué Juan bautizaba? ¿Cuál era el propósito de su bautismo, no? Yo creo que es importante, tal vez, comenzando a contestar la pregunta en el libro de Juan, capítulo 1, le hicieron la pregunta a Juan Bautista, los fariseos. Dice allí el versículo 24 en adelante. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Es decir, él da indicación de que su bautismo era un paso previo a la venida de Cristo, y era él habló del arrepentimiento. Juan predicó el mensaje de arrepentimiento. Era una forma de demostrar que aceptaban la persona que estaba en pecados y que quería ser arrepentido de sus pecados. Entonces era un símbolo de arrepentimiento, de comenzar una nueva experiencia en su vida. Sí. Como tú mencionas, en realidad Juan el Bautista era el precursor del Mesías. Correcto. El propósito del bautismo de Juan era que la gente se arrepintiera y se preparara para recibir al Mesías. Es decir, era como un rito para prepararlos para recibir a Jesús. Pero el bautismo de Juan no era completamente válido, porque en Hechos del capítulo 19, yo sé que tú tenías eso, sí, no, me di cuenta por la sonrisa que tenías en mente ya eso. Dice que un grupo tuvo que rebautizarse. Por supuesto. Vamos a leer ese pasaje. Sí, esto es importante porque nos muestra que el bautismo de Juan tenía un propósito, pero no era completo. No era un bautismo completo porque no tenían la evidencia, el conocimiento de la venida de Cristo, ¿no? Como el precursor, era el propósito de preparar a la gente para que cuando viniera el Mesías recibieran al Mesías. Así es. Entonces tenemos en Hechos 19 y el versículo 5. 5, gracias, sí, perdón, 5. Ok, gracias, pastor. Cuando oyeron esto, hablando aquí, perdón, versículo 4 voy a leer. 4, sí. Sí, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, entonces ellos, los que conocieron a Juan, se bautizaron en arrepentimiento, pero no se bautizaron en el conocimiento de Jesucristo, en la confesión de Cristo como su Salvador. Y por ende tuvieron que ser bautizados en el nombre de Jesús después que se conocieron de Cristo, ¿no? Entonces, están los dos pasos en estos versículos. Correcto. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Era un bautismo previo para recibir al Mesías, y luego entonces se bautiza en el nombre de Jesús para pasar simbólicamente en miniatura por la experiencia por la cual pasó Jesús. Por supuesto, y por ende es por eso que a veces cuando una persona conoce nuevamente conoce la verdad actual del adventismo, ¿no? Aunque fueron tal vez bautizados en alguna otra denominación, al no comprender correctamente la Escritura, es importante que ellos tomen ese paso y se bauticen, porque ahora tienen la verdad clara, la verdad completa, y por ende entonces pueden ser bautizados, ¿no? Amén. Entonces eso es un punto importante. Pastor, bueno, el tiempo se nos está acabando en realidad. Creo que es importante dejar saber a los hermanos de que estamos aquí para compartir con ustedes más de la palabra del Señor, y que sus preguntas nos interesa contestarlas a través de la palabra de Dios, ¿no? Y queremos invitarlos a que continúen enviando sus preguntas aquí. Tenemos siempre mucha bendición, mucha alegría recibir sus preguntas, y rogamos de que Dios los acompañe, los guarde, los permita conocer más de la palabra del Señor. También invitamos a que continúen estudiando por ustedes mismos. Nosotros aquí simplemente compartimos, pero la verdadera ciencia, evidencia está en la palabra de Dios. Amén. El Espíritu Santo que hablamos al principio es el que nos dirige. Santos ángeles son los que nos impresionan, y rogamos que el Señor nos ayude a ustedes también a continuar estudiando, conociendo más de la palabra del Señor. Dios les bendiga.